Buenos días. Bueno, vamos a discutir un poco sobre el artículo que había mandado, que mandó Omar, sobre la terminología que se está como utilizando básicamente. Yo lo vi como el tema central, que define ya ahora la nueva forma de nombrar tanto dorsal, ventral y otras partes, ¿no? Como posterior y anterior. De hecho, como para mí estos temas son demasiado nuevos como médico veterinario. Bueno, yo ando, antes de que, no para interrumpirte, pero sí, claro. Justo por esa parte, ¿no? Que no conocíamos tanto sobre los organismos, yo decidí buscar un poco sobre la clasificación y cómo es que estaba organizado el grupo de los escafópodos, porque justo como que en el título, desde el título ya me está planteando que va a ser como una innovación en cuanto a los ejes corporales que tienen los escafópodos. Y yo de manera general pues no los conocía y dije, ¿Cómo crees? Sí, o sea, así en general no conocía los escafópodos, entonces dije, pues ¿qué voy a hacer? Pues fui a buscar, ¿no?, en la bibliografía y encontré que, por ejemplo, en libros como Storm, la forma en que están distribuidos los ejes corporales no es la misma que está en el artículo. Claro que no, esa es la propuesta del artículo, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo voy a poder visualizar esos cambios si ni siquiera conozco cómo estaban haciendo? Entonces por eso decidí como adentrarme un poco, y sobre todo porque en el artículo nos empiezan hablando un poco sobre las familias, ¿no? Que hay alrededor de 12 familias que lo distribuyen en 2 órdenes, ¿no? Que serían los Galadidae y Dentalidae. Y bueno, establecer también que hay diferencias, porque aparte nos hablan de una especie, ¿no?, en específico, que correspondía a, si no me equivoco, a Dentalidad, ¿no? Por eso me decidí como ir a buscar en libros, ¿no?, y en literatura cómo es que estaba la distribución del organismo, y también en la parte de órganos, porque más adelante también en el artículo empecé a hablar sobre ciertas estructuras o órganos que solamente tienen los escafópodos, y en particular esa especie, ¿no? Entonces dije, pues tampoco conozco como la generalidad de los órganos de todos los demás organismos, como para saber también... Pero yo sí quisiera, antes de que tú continúes, aclarar que el artículo no se refiere tanto a modificación de términos, sino a lo que estaba comentando Luis, a un completo cambio de propuesta con evidencias de la posición de las distintas estructuras anatómicas en los escafópodos, que siempre han sido descritos de otra manera, pero esta propuesta la hacen con base en una sola especie, especie. Entonces los términos dorsal, ventral, anterior, posterior siempre han estado definidos para el resto de las clases de moluscos y para esta clase también, de una manera determinada, ¿sí? Sí. Y allí es donde ellos cambian. De hecho, justo lo que hice fue como tomarle una pequeña fotito, ¿no?, a los libros para ver esos cambios, ¿no? Entonces aquí podemos observar que tengo la parte que ponen posterior aquí, ¿no?, y esta es la parte anterior, y que más adelante en el artículo vamos a ver que ya no están así, ¿no?, que justamente hay un cambio, ¿no? Y tenemos la parte que corresponden a los órganos, tenemos aquí la parte del pie, el ano, tenemos la captácula, tenemos la boca y los pedipalpos, la gónada, que bueno, también vemos que ahí lo menciona el artículo, que es importante, ¿no? Tenemos que es el pabellón o pabellón, que es debido a que no tienen como estructuras sensoriales, forma de una parte más importante como estructuras sensoriales. Tienen la parte del manto, y como todas estas estructuras pues se ven modificadas justamente en esa especie, y que plantean en el artículo que son importantes para identificar que ciertas especies tienen características únicas y que nos permiten y que dan también como relevancia la parte de identificación a partir de estructuras como los órganos. Bueno, y ya después vamos a redondear entonces. Si quieres redondear o quieres continuar. Como guste usted, doctora, también. Bueno, simplemente hay que decir que los escafópodos son moluscos, es una clase de moluscos que poseen una concha de una sola pieza. Esta concha está, digamos, hueca, tiene una forma peculiar como lo de colmillo de elefante. Hueca no en el sentido, como les digo a los muchachos cuando vienen aquí a las exposiciones, no en el sentido de que no tengan carnita por dentro, sí tienen parte blanda, sino hueca en el sentido de que las conchas
univalvas, por llamarlas así, o las conchas de los moluscos de una sola pieza, son básicamente de gasterópodos. Y la concha de los gasterópodos no es hueca. La concha de los gasterópodos se enrolla a partir de un eje del cuerpo que se llama columela. En el caso de los escafópodos no existe columela, por eso se dice que la concha es hueca y tiene 2 aberturas y por lo tanto 2 extremos, un extremo amplio y un extremo angosto. Digamos que el extremo angosto, al que le llamamos ápice, es el que ha sido considerado como la región posterior, y el amplio es el que está considerado como la región anterior. Desde hace mucho tiempo así se describieron. Y en la zona más amplia, que es la región anterior, poseen un grupo de estructuras filamentosas que se llaman captáculos, que como su nombre lo indica, sirven para captar el alimento y conducirlo hacia la estructura bucal. ¿Qué otra cosa? Y también, como les digo a los chavos cuando vienen, los escafópodos no tienen branquias y no tienen corazón. Son unos desalmados, acuérdense que siempre digo eso. Entonces, ustedes se preguntarán cómo circula entonces el agua y el oxígeno si no tienen branquias. Es por movimientos continuos del pie que hacen esa función. Bueno, en esa parte yo también encontré que tampoco tenían osfaridium, que es un órgano sensorial importante. Osfradio. Ajá. Y en ese caso los sustituyen con el pavilion. Y por ejemplo también al no tener branquias tenían otras estructuras como una especie de cilios, sobre todo en las partes que correspondían a esta región y a esta, que estaba muy vascularizada y permitía el intercambio gaseoso. Entonces también hizo padre. Y por ejemplo en el caso de los tamaños, ¿no? de la abertura, en el caso de Galádide Gadílide, así. Es más estrecha, ¿no? Que en el otro grupo que es Dentálide. ¿Qué más encontré? Bueno, otra cosa que encontré entre los 2 grupos es que había una diferencia en la forma de retraer el pie, ¿no? Según lo que entendí, una lo retraía hacia adentro, ¿no? de la misma estructura. La otra me causó un poco de duda porque decía que era una introversión, eso sí. Es que en una se mete A una cavidad, a un saco. Sí, pero ¿cómo decirlo? Sobre el orificio, así se mete todo. Y en el otro caso está el pie y se dobla para poder quedar adentro. Ese sería para los dentálidos. Los dentálidos, ¿no? Los gadílides son los que hacen el movimiento del hot. Okay. Y los dentálidos son los que suben el pie como tal. Sí. Y también había una diferencia en cuanto a su distribución. Los Gadílide, perdón, están a mayor profundidad que los dentalidad. Al menos eso estaba en la Biblia. No sé si siempre sea. Sí. Hasta ahora, como siempre digo, hasta ahora así ha sido como con los cisnes negros, ¿no? Hasta cierto momento todos los cisnes eran blancos hasta que se descubrió un negro, ¿no? Entonces... En cuanto a su alimentación, también encontré que la mayoría se alimentan de foraminíferos, principalmente, y bueno, generalmente también son dioicos, aunque también se han encontrado algunas especies que son hermafroditas. Pero la mayoría sí son sexos separados. Que de hecho es el caso de Rhabdius rectus, ¿no? Que se puede ver la gónada a través de la concha. ¿Quieres continuar, Jonás? Sí, claro. Igual como decía Luis, más bien a través del artículo se nombraban algunas como generalidades también bastante importantes, como por ejemplo los tipos de alimentación que eran muy importantes en las cadenas tróficas por el consumo de los foraminíferos. También el tipo de hábitos que tienen, que viven básicamente dentro del sedimento del suelo marino, unifaunales precisamente. Y también vi que tenían como diferentes tipos de hábitos alimenticios, lo cual podría como hacer que tengan como diferentes tipos de adaptaciones evolutivas a lo largo de su anatomía y de sus órganos.
como bien decían, se clasifican en dos órdenes mayores, que eran los Dentalidae y Gadelidae. Y bueno, también aquí esto me pareció como interesante, que decía que eran como hermanos putativos de los bivalvos, ¿no? Ujú. Pero que... pero también, o sea, si los comparamos con los cefalópodos, serían inclusive aún más parecidos que los bivalvos, ¿no? Entonces, hay como bastantes como cosas que hay que considerar tal vez para hacer este tipo de como relaciones. Inclusive hasta el final del artículo dice que como por, no recuerdo, creo que eran los diferentes hábitos que tienen y por la disposición de la boca y del ano, era por eso que se relacionaban tanto con los gasterópodos junto con los cefalópodos. Como bien decía la doctora, no tienen corazón ni tenidios, bueno, como decía aquí. Y bueno, ya pasaría básicamente como al estudio como tal, en los materiales y métodos. A mí me gustaría acotar algo rápido. Nada más que recordáramos este artículo de Paquet que leímos hace como 6 o 7 seminarios, uno de registro fósil, en donde justamente era la ubicación de los escafópodos dentro del esquema filogenético es incierta porque Sí. ninguno tiene una concha univalva hueca. Ninguno tiene el pie con esa disposición, a ninguno le faltan los tenidios, a ninguno le falta el corazón. Entonces, tienen una serie de características que es muy difícil de anotarlas. Y aquí más adelante van a decir que justamente este conocimiento de la anatomía profunda va a ayudar a permitir esclarecer esas relaciones con el resto de los grupos. Sí, de hecho. ¿Qué es lo que decías de los cefalópodos? Y bueno, y también como que el objetivo general del artículo pues es identificar estructuras básicas de los escafópodos y que lo van a particularizar en una especie que sería Raptus retractus. Ok, perfecto. Bien, ya en cuanto a materiales y métodos, se utilizaron tomografías en tercera dimensión para hacer los diferentes tipos de como análisis de los órganos internos. Se tomaron las muestras de Vancouver Island, en Canadá, a 90 metros de profundidad. Y bueno, esto también me llamó la atención, que se utilizó el cloruro de magnesio para anestesiarlos, bueno, gota por gota, hasta que se vio la pérdida total de respuesta. Y posteriormente empieza a describir la técnica para hacer los diferentes como cortes de los del cuerpo de los escafópodos para ver o hacer las tomografías. Y también, de hecho, dice que se hicieron como dos secciones de la investigación, que la primera fue para ver el sistema nervioso central y la segunda fue para ver el sistema digestivo, bueno, nervios dorsales, inclusive músculos. Y bueno, esa es una forma muy grosso modo como de la metodología, los materiales. Y ya en cuanto a los resultados, yo creo que es mejor como empezar a ver las imágenes, porque de hecho explican muy bien cómo están la disposición de todos los órganos, pero a final de cuentas yo la verdad me basé más en las imágenes para entenderlo, ¿no? Porque a veces dice, sí, se da una vuelta de 180 grados el intestino, pero hasta que uno no lo ve, bueno, por lo menos no me quedaba a mí tampoco tan claro, ¿no? Y bien, de hecho, en la imagen A, recuerdo que es la parte de la gónada, que precisamente decía que se podía hacer una diferencia entre macho y hembra en la mayoría de las especies, de los escafópodos, y que inclusive en esta especie en particular, que está hablando el artículo, menciona que por tener una concha como translúcida, transparente, se puede ver, bueno, sin necesidad de disectar exactamente el dimorfismo sexual, vaya. Disecar. Perdón, disecar. Entonces está padre porque, bueno, al menos en la imagen donde está de este lado se ve el óvulo y de este lado está el testículo, ¿no? Y justo menciona las diferencias hasta en color, ¿no? Que en el caso del color un poco más amarillo correspondía al óvulo. Y textura, bueno, claro, también. Y en la parte, bueno, en el caso del color blanco correspondía al testículo, ¿no? Este es macho, este es hembra. Exacto. Muy bien. Y en las figuras B y C es como el cartílago que corresponde a ABC. Está ahí, que son esos espacios que están entre la musculatura.
Tiene la captácula, bueno, la masa captacular, que está aquí abajo. ¿No? Y RA, que corresponde a la rádula. Bueno, es muy notoria su rádula. Está muy bonito. Los captáculos no son solo tienen función digestiva, no solo tienen función digestiva, en realidad son órganos sensoriales. Entonces está padre. Bueno, a mí me gustó esa, porque se ve la rádula, todos los músculos, el cartílago y aparte la masa captacular, ¿no? Entonces podemos ver también de otra perspectiva cómo están los... Sí, ahora es importante marcar también todo lo que señalan en la discusión de que para las diferentes especies ha sido bien descrita la anatomía y hay diferencias diagnósticas para separar anatómicamente a las especies, ¿sí? A partir del enrollamiento, por ejemplo, de las conexiones nerviosas, del número de vueltas, de la posición de la musculatura. Que bueno, creo que eso es lo más importante del artículo, ¿no? Que era lo que nos planteaban desde que era el objetivo del artículo, ¿no? Primero darnos una visión general de los escafólogos. El objetivo era probar una hipótesis. Sí. ¿Sí? La hipótesis a probar era la posición de los ejes corporales. Y entonces justo ya ahora tenemos una visión más general de los escafópodos y cómo se encuentran organizados esos ejes corporales, y aparte cómo a partir de ciertas estructuras que tienen en específico para esta especie, que la hacen única, ¿no? Y que a lo mejor comparar estructuras, como ya en este caso podría ser tanto la musculatura, ¿no? Podría ser el acomodo del sistema nervioso, para poder hacer una diferenciación entre especies posteriormente. Entonces, bueno, a mí me gustó, ya cuando lo terminé dije, bueno, sí, me gustó mucho porque... Pero asumen la evidencia y se puede... Pero, independientemente de que te guste, ajá, sí. ¿sí? El artículo, las evidencias que muestran les parecen suficientes para aceptar que el pie en los escafópodos es ventral. Pero bueno, sí me gustó mucho el artículo, pero lo que yo siempre desde el inicio creo que les dije a varios que estaba, bueno, con los que ya estaba compartiendo un poco de información en el artículo, es que está hecho en una especie. Y entonces a mí sí me causa como un poco de conflicto porque justo no han hecho esa comparación con los demás y poder decir, de manera general. Sí están comparando con otras y están mencionando estudios previos en donde ha sido bien descrita la anatomía y las diferencias entre las distintas especies. Lo único es la posición del eje del cuerpo con respecto a las conexiones nerviosas del sistema nervioso central y pues a la hipótesis que quieren probar, que es que el pie esté en posición ventral y no en posición dorsal como siempre se dice. Entonces yo no sé si sea evidencia suficiente para asumir una generalidad, particularmente porque también mencionan lo que nos comentaba Brian acerca de que la filogenia del grupo no está bien definida. Sí, también como decía Dan, se considera a la clase Bivalvia como el grupo hermano de los escafópodos, pero alternativamente podrían ser también los cefalópodos. Entonces, y acaban diciendo que son más parecidos a los gasterópodos porque los gasterópodos tienen un pie en posición ventral. Entonces, no sé. Yo creo que la evidencia es suficiente, quizás no para hacer ya la generalización así a grosso modo, pero quizás si se complementa con un poco de embriología o bueno, de cosas del desarrollo, va a quedar ya más claro, pero a mí sí me gustó. Bueno, yo pensaría que es muy razonable su postura. Yo sí la acepto. Sí, yo también. Yo sí la acepto porque sí me parece evidencia suficiente. Hacen una reconstrucción realmente muy fina de la anatomía, aunque sea de una sola especie. Y de un solo espécimen, porque solo fue un Claro. ejemplo.
pero sí comparan con otra, Bueno, es que sí, yo creo que no me faltó revisarlo con otra especie. porque desde el inicio yo les dije, es que se me hace muy extraño que solamente quieran hacer todo un cambio solamente ocupando una sola mencionan, especie. sí Entonces, por eso yo creo que no mencionan lo reviso. Creo que del mismo género. Sí, pero la anatomía es muy estable y particularmente en los escafópodos. Sí, que No. ni siquiera tiene tantas familias. No hay mucho para dónde moverse en esa concha, además. Sí, si me dijeras, hay diversidad morfológica como hay, pero en los escafópodos no. Se hacen más anchos, se hacen más chaparros. Sí, por Y no ejemplo, más. compararon con Dentalium neohexagonum. Hexagonum, sí. Ujú. Que las dos especies viven en México. Hexagonum y Rhabdus rectius viven en México. Ujú. Así es que podríamos hacer algo parecido. Miren, ya habíamos dicho de la posibilidad cuando vimos lo de los micromoluscos, el artículo de micromoluscos, de la Sí. posibilidad de hacer Cartílago, que corresponde a ABC. Está ahí. Bueno, que son esos espacios que están entre la musculatura. Tiene la captácula, bueno, la masa captacular, que está aquí abajo. Y diarrea, que corresponde a la rádula. Y bueno, es muy notoria su rádula. Está muy bonito. los captáculos no son solo tienen función digestiva, no solo tienen función digestiva, en realidad son órganos sensoriales. Ujú. Entonces está padre. Bueno, a mí me gustó esa, porque se ve la rádula, todos los músculos, el cartílago y aparte la masa captacular, ¿no? Entonces podemos ver también de otra perspectiva cómo están los... Sí, los ahora es órganos. importante marcar también todo lo que señalan en la discusión de que para las diferentes especies ha sido bien descrita la anatomía y hay diferencias diagnósticas para separar anatómicamente a las especies, ¿sí? A partir del enrollamiento, por ejemplo, de las conexiones nerviosas, del número de vueltas, de la posición de la musculatura. Que bueno, creo que eso es lo más importante del artículo, ¿no? Que era lo que nos planteaban, es decir, ¿qué era el objetivo del artículo, ¿no? Primero darnos una visión general de los El escafópodos. objetivo era probar De los- una hipótesis, Oh, sí, ¿sí? La hipótesis a probar era la sí, posición. de los ejes corporales. Ujú. Exactamente. Y entonces justo ya ahora tenemos una visión más general de los escafópodos y cómo se encuentran organizados esos ejes corporales y aparte cómo a partir de ciertas estructuras que tienen en específico para esta especie que la hacen única, ¿no? Y que a lo mejor comparar estructuras como ya en este caso podría ser tanto la musculatura, ¿no? Podría ser el acomodo del sistema nervioso para poder hacer una diferenciación entre especies posteriormente. Entonces, bueno, a mí me gustó, ya cuando lo terminé dije, bueno, sí, me gustó mucho porque... Pero Claro. asumen la evidencia y se puede, Pero, independientemente ajá, me de que gustó te mucho. guste, Ajá, sí, ¿sí? El Pero- artículo, las evidencias que muestran les parecen suficientes para aceptar que el pie en los escafópodos es ventral. pero bueno, sí me gustó mucho el artículo, pero lo que yo siempre desde el inicio creo que les dije a varios que estaba, bueno, con los que ya estaba compartiendo un poco de información del artículo, es que está hecho en una especie. Y entonces a mí sí me causa como un poco de conflicto porque justo no han hecho esa comparación con los demás y poder decir, de manera general, Sí, sí están comparando con otras y están mencionando estudios previos en donde ha De sido hace- bien descrita la anatomía y las diferencias entre las distintas especies. Lo único es la posición del eje del cuerpo con respecto a las conexiones nerviosas del sistema nervioso central y pues a la hipótesis que quieren probar, que es que el pie esté en posición ventral y no en posición dorsal como siempre se dice. Entonces, yo no sé si sea evidencia suficiente para asumir una generalidad, particularmente porque también mencionan lo que nos comentaba Brian acerca de que la filogenia del grupo no está bien definida. sí, mucho. Sí
también, como decía Dan, se considera a la clase bivalvia como el grupo hermano de los escafópodos, pero alternativamente podrían ser también los cefalópodos. Entonces, y acaban diciendo que son más parecidos a los gasterópodos, Ujú. porque los gasterópodos tienen un pie en posición ventral. Entonces, no sé. Yo creo que la ¿Evidencia? la evidencia es suficiente, quizás no para hacer ya la generalización así a grosso modo, pero quizás si se complementa con un poco de embriología o bueno, de cosas del desarrollo, va a quedar ya más claro, pero a mí sí me gustó. Bueno, yo pensaría que es muy razonable su postura. Yo sí la acepto. Sí, yo también. Yo sí la acepto porque sí me parece evidencia suficiente. Ujú. Hacen una reconstrucción realmente muy fina de la anatomía, aunque sea de una sola especie. Y de un solo espécimen, porque solo fue un Un ejemplo. ejemplar. Ujú. Pero sí comparan con otra Bueno, es que sí, yo creo que no me faltó revisarlo porque especie. desde el inicio yo les dije, es que se me hace muy extraño que solamente quieran hacer todo un cambio solamente ocupando una sola mencionan, especie. sí Entonces, por eso yo creo que no mencionan lo otra. reviso. Creo que del mismo género. Sí, pero la anatomía es muy estable y particularmente en los escafópodos. Sí, que No. ni siquiera tiene tantas familias. No hay mucho para dónde moverse en esa concha, además. Sí, si me dijeras, hay diversidad morfológica como hay, pero en los escafópodos no. Se hacen más anchos, se hacen más chaparros. Sí, por Y no ejemplo, más. compararon con Dentalium neohexagonum. Un hexágono, sí. Ujú. Que las dos especies viven en México. Nexagonum y Rhabdus rectius viven en México. Ujú. Así es que podríamos hacer algo parecido. Miren, ya habíamos dicho de la posibilidad cuando vimos lo de los micromoluscos, el artículo de micromoluscos, de la Sí. posibilidad de hacer